Hoy haremos un doble viaje, ¿cómo ves? Pues en principio muy bien, pero todo depende de a dónde y cómo. Viajaremos por el tiempo histórico por distintas regiones de nuestro querido México. ¿Te has puesto a pensar en lo que sería de un individuo que se desarrollara solo desde sus primeros días, lejos de los demás? ¿Sería un niño de la selva o algo así? Ese niño nunca ha tenido contacto con otros seres humanos, únicamente los que tuvo con su madre en el momento de nacer. El ser humano es un ser gregario, lo que quiere decir que vive en unión, en grupo con otros de su misma especie, con sus congéneres. Si no existe tal contacto, su existencia misma en cuanto tal tiende a desaparecer. Además, cuanto más estrecho, más intenso, más rico sea ese contacto del individuo con los demás, más fuerte también será la vida del grupo que forman todos. Por eso, diversas comunidades, que es como se llaman estos grupos de individuos que tienen intereses en común, trabajan para hacer esos contactos entre las personas más fuertes, más sólidos, más ricos. Entonces, esas comunidades van creando culturas que en ocasiones alcanzan logros admirables. En México son impresionantes por su belleza, por su majestuosidad, las diversas obras de las culturas prehispánicas. Precisamente a las culturas mexicanas, a las comunidades prehispánicas es nuestro viaje. En términos geográficos visitaremos 3 regiones del México prehispánico: Mesoamérica, Aridoamérica y Osisamérica. Entre ellas existen afinidades y diferencias. Antes de hablar propiamente de las culturas precolombinas, las anteriores a la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, es necesario que veamos lo relativo a la llamada etapa lítica. La etapa lítica fue una larga etapa que comprende las actividades de los primeros hombres que habitaron estas tierras. Su primera fase es conocida como el periodo arqueolítico, palabra que procede de 2 raíces griegas: arcaios, antiguo, y litis, piedra. Se extiende alrededor del año 30.000 a.C. hasta el 9.500 de aquella era. Su rasgo principal es la elaboración de instrumentos de piedra, muy rudimentarios, sin puntas de flecha. Aquellos instrumentos servían para apoderarse de animales pequeños y para la recolección de vegetales, la cual era la base de la subsistencia de aquellos hombres y mujeres nómadas. En el territorio que llegaría a ser México, contamos con sitios arqueológicos de aquella etapa. En Laguna Chapala, en Baja California. En El Cedral, en San Luis Potosí. Y en Tlapacoya, en el Estado de México. Después de aquella etapa viene el llamado Cenolítico Inferior, que dura del 9500 a.C. al 7000 de esa era. Se caracteriza por la aparición de un cambio climático, algo así como el que está en proceso en la actualidad y que tanto debe preocuparnos. Lo que hace que los hombres y las mujeres del periodo cambien los modos de explotación del medio ambiente, la organización de los grupos sociales y los usos tecnológicos. Uno de los instrumentos sobresalientes fueron las llamadas puntas Clovis, halladas mucho tiempo después en el norte de Sonora y en el valle de Tlaxcala. Durante aquel periodo se siguieron en el desierto de Chihuahua y Tamaulipas las tradiciones conocidas como Folsom y la llamada Paiján en el sureste. Hacia el año 7000 a.C. llegamos al periodo Cenolítico Superior, que en las regiones de Mesoamérica y Aridoamérica termina con el florecimiento de las culturas agrícolas del Golfo, Oaxaca y el Valle de México, y que en Osisamérica se cierra con la consolidación de esta zona como un área cultural autónoma, alrededor del año 100. Ya entonces se habían extinguido los mamíferos de gran tamaño, de modo que los hombres y las mujeres de entonces se dedicaron especialmente a la caza de pequeños animales y a la recolección. Se replanteó entonces el uso de la tecnología que ahora fue destinada a la preparación de vegetales. Desde entonces se inventó el molcajete, que tanto uso ha tenido en la historia mexicana, y también el metate data de aquellos tiempos remotos. Surgieron de este modo, de acuerdo con la explotación de los recursos, las culturas del desierto en nuestro territorio, como la del complejo San Dieguito, en Baja California, la del complejo Comondú, en la parte sur de aquella península, el complejo Cochise, en Sonora y Chihuahua, Las Nieve, en Coahuila y Chihuahua, Joramairán, en Coahuila, Caracoles y Las Chivas, en Durango y Zacatecas,
En la parte central de México, en las tradiciones culturales de este periodo, el Cenolítico Superior, se incorporó el uso de fibras para cordelería, textiles y cestería. Y encontramos también el Protoneolítico, que llega a confundirse con el Cenolítico Superior, ya que va del 5000 a.C. al 2500 de esa era. El Protoneolítico es escenario de una agricultura incipiente en ciertas áreas de este territorio, especialmente en el Valle de Tehuacán, en la zona occidente de Jalisco, y en la región de la Cuenca del Balsas. Se piensa que fue ahí donde se domesticó por vez primera el maíz, elemento central de la alimentación, la cultura y la identidad mexicana. Se dio entonces una especie de revolución tecnológica, al convertirse paulatinamente la agricultura en el medio central de subsistencia en Mesoamérica. Estas culturas en su seno siguieron sus correspondientes procesos de nacimiento, juventud y madurez. Muchas de ellas decayeron y murieron a causa de factores diversos, luchas contra enemigos, contra el clima y la enfermedad. En esos procesos van desplegándose los distintos horizontes culturales de aquellas comunidades. Tal despliegue se da por periodos. El primero de ellos es el llamado formativo o preclásico. El segundo es conocido como el clásico y el tercero como posclásico. Mesoamérica cuenta con una asombrosa diversidad geográfica, abundantes paisajes diferentes. En ella podemos hallar cumbres nevadas como los volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que todos conocemos y a cuyas faldas se siente un frío muy intenso. Hasta las costas tropicales como la de Veracruz, la de la bellísima Tecolutla, por ejemplo. En general, en Mesoamérica privan condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las comunidades, es decir, lejanas de extremos. No hace demasiado frío ni el calor llega a ser insoportable. No fue de casualidad que grandes culturas se establecieran en Mesoamérica, como la teotihuacana. Los aztecas viajaron kilómetros y kilómetros para asentarse donde vieron un águila posada sobre un nopal en una laguna, precisamente Mesoamérica. Ahí llegaron numerosos grupos hace muchos años, más de 2500 años antes de Cristo. Viajaron desde los helados parajes de Siberia y entraron a Alaska por el estrecho de Bering, al norte de nuestro continente, y fueron internándose en él a lo largo de los siglos. En Mesoamérica terminaron por encontrar en zonas como la del actual Valle de México, lagos y pantanos. Por todos lados hallaron animales de tipos diversos, aptos para ser cazados y también para ser pescados. Abundaba el agua entonces, y no como ahora, en que comienza a escasear alarmantemente, por descuido de los hombres de hoy que la desperdician y la contaminan. Hallaron también aquellos primeros mesoamericanos una tierra fértil, donde se daba una amplia variedad de plantas. Pudieron dedicarse en consecuencia a la agricultura, base para crear culturas sólidas y en ascenso. Gracias a la agricultura podían vivir de la siembra y la cosecha, además de la pesca y la caza. Aquellos hombres y mujeres pudieron asentarse, establecerse. Abandonaron el nomadismo y se volvieron sedentarios, es decir, encontraron una sede, un lugar propio. Ya establecidos, diversos pueblos mesoamericanos comenzaron a intercambiar diversos bienes entre sí. Comenzó entonces hasta alcanzar niveles de desarrollo muy considerables. El intercambio comercial. También fueron sobresaliendo unas culturas sobre otras. Impusieron su fuerza, sus progresos, gracias al comercio, las migraciones y las expediciones militares. Esos intercambios propiciaron que en la región mesoamericana diversas culturas mantuvieran rasgos comunes, aparte de los propios, que a cada una distinguían. Entre esos rasgos hay que subrayar costumbres, creencias y modos de trabajo. El primer periodo, el preclásico o formativo, según los arqueólogos, se extiende del año 1500 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. El clásico dura de ese 300 al 950 de nuestra era. Y el último, el posclásico, comprende desde el año 950 hasta 1521 de esta misma era.
El periodo preclásico está definido en principio por algo que ya hemos referido hace un momento, por la agricultura. Aquellos hombres y mujeres consiguen emplear técnicas intensivas en el trabajo del campo, por un lado. Por otro lado, los hombres dedicados a los asuntos públicos del pueblo, a la política, comenzaron a establecer gobiernos formales y efectivos. Hubieron entonces jefes superiores, en cuestiones que implicaban a la vez asuntos espirituales. Al mismo tiempo, y a la luz de esa estabilidad cultural, se dio un incremento de la población que propició la búsqueda intensa de recursos suficientes en cada comunidad. Los jefes políticos crearon entonces cooperativas de cultivo, las cuales actuaron en forma paralela a los ejércitos de cada comunidad. De esta manera, crecía el poder de los jefes. De modo que el poder aparece como elemento de control y como motor del avance de cada comunidad. Así ocurrió efectivamente, y no era raro, por tanto, que lo mismo que intercambiaban pacíficamente bienes, mercancías y conocimientos e ideas, aquellas comunidades lucharan entre ellas. Se cuenta con datos confiables que señalan la existencia de una escritura elemental en la zona que llegaría a ser Oaxaca. Se calcula que surgió alrededor del año 500 a.C., es decir, los años en que los griegos tienen su gran momento de esplendor. Sin duda, los pueblos prehispánicos progresaban y se organizaban más enérgicamente. Se caracterizó aquel periodo porque durante su desarrollo florecieron sociedades estatales urbanas. En Mesoamérica, Teotihuacán fue la principal de aquellas sociedades. Contó con una cuantiosa población que se calcula en más de 100,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo de la época, cuyas pirámides, una llamada del Sol y otra nombrada de la Luna, son muy impresionantes por su exacto trazo geométrico y por los significados cósmicos y rituales que implican. Está también ahí la bella y sobrecogedora avenida o calzada de los muertos. Religión y poder se unen en Teotihuacán como en todas aquellas culturas. Ahí esta unión se da de una forma asombrosa. Hay otros casos también admirables como el de Monte Albán, ciudad zapoteca construida con el propósito de dominar gran parte del territorio de la actual Oaxaca. Surgieron también durante el periodo clásico los centros cívicos ceremoniales en ciudades de estados de gran poder, como en el caso de las ciudades mayas Tikal, Calakmul, Palenque, Copán. Algunas de aquellas culturas mesoamericanas dejaron testimonios de su forma de ver el mundo, de entenderlo, en jeroglíficos que dan cuenta de sus ideas acerca de los orígenes divinos de todo. ¿Y qué sucedió con todo aquello? ¿Cómo fue posible que declinaran aquellos esplendores? No han podido precisarse los motivos. Se sabe que muchos grandes centros fueron abandonados alrededor del año 900 después de Cristo, luego de que fueron capaces de alcanzar niveles de progreso durante aproximadamente 1000 años. Se han formulado diversas teorías para buscar explicar este hecho. Lo cierto es que, como suele suceder en la historia, es difícil pensar que un solo factor haya determinado aquel declive. Muchos historiadores piensan que la inestabilidad fundamental de la élite de poder de las organizaciones sociopolíticas pudo ser un factor importante, junto a los daños provenientes de la degradación medioambiental, cambios de clima y la disminución de los recursos debido a la sobrepoblación. Aún así, lo cierto también es que entre el año 800 después de Cristo y el 1200 de nuestra era, florecieron centros ceremoniales de enorme importancia y belleza, como los situados en Uxmal, Xochicalco, Cacaxtla y el Tajín. Todos ellos célebres por los magníficos ejemplos artísticos, sobre todo por sus mosaicos de piedra en hermosas fachadas y por sus frescos pictóricos. A lo largo del periodo posclásico, los gobiernos de aquellas comunidades se fraccionaron, al tiempo en que se enfocaron con mayor precisión que antes las actividades comerciales.
Se desarrolló una nueva arquitectura de corte más funcional, por así decirlo, en la construcción de grandes casas, de cuartos distribuidos en especies de redes y de espacios dedicados a la celebración de festejos reales. También se subrayó la importancia de la formación de alianzas. Se dio a la vez un arte de calidad muy desigual, tanto por sus intenciones como por sus logros, y se impulsó el desarrollo del trabajo de los ceramistas. Ocurrió entonces un hecho de gran importancia en la vida de estos trabajadores y de los alfareros. Al tratar de complacer a los grupos más poderosos en los senos de las comunidades, se hizo que aquellos trabajadores buscaran en lugares recónditos novedosos materiales para sus obras. La creación en honor de poderosos y desde luego de divinidades en las que creían los miembros de aquellos pueblos se asocia de esta manera al adelanto de la tecnología. Del sur y del centro de América llega información que se incorpora con los años de nuevos procedimientos tecnológicos destinados a derretir el oro, la plata y el cobre. Mediante intercambios comerciales con la región sudoccidental, se introduce también en aquellas comunidades la turquesa minada. Han dicho especialistas en esta materia que nunca antes la economía de Mesoamérica fue expuesta a materiales tan raros de lugares tan remotos. No hay duda de que todo va combinándose. La política, la religión, el trabajo, el arte, la tecnología. Precisamente, todo entra en relación. Cada factor se vincula a otros, produce nuevos efectos que se plasman en nuevos hechos que transforman a todos los demás factores. Luego de la caída de Tula, un estado de la ciudad tolteca que dominó México central desde el siglo IX hasta el XIII, el pueblo azteca pasó hacia el sur del lago Texcoco. De esta manera, se modificó el equilibrio de poder en la región. Los aztecas pudieron contraer matrimonio con personas de familias toltecas veneradas. Fueron haciendo alianzas con diversos pueblos de la zona. Alcanzarían un enorme desarrollo. Establecerían un imperio plenamente organizado donde todo estaba instituido y las normas se cumplían al pie de la letra. Fueron un pueblo guerrero y religioso, y la guerra y la religión fueron los centros de su actividad. Pero no olvidaron otras actividades como la educación, el arte, en diversas ramas. Al final, los aztecas también fueron vencidos. La conquista española vendría a terminar con aquel imperio. La denominada Aridoamérica está entre las dos grandes cordilleras en que se divide la Sierra Madre Occidental Mexicana. Como su nombre dice en su primera parte, la del adjetivo árido, la región se caracteriza por la irregularidad y la escasez de sus lluvias, sus extensas llanuras y sus serranías semidesérticas. Los habitantes de aquella región formaban una cultura primitiva y, más que a la agricultura, se dedicaron a la caza y la recolección. La agricultura aparecía también en su modalidad de cultivos de temporal en pocos lugares, como Paquimé en Chihuahua. Este modo de producción alcanzó niveles de prosperidad que permitió a aquellas comunidades establecer fuertes relaciones comerciales con las culturas mesoamericanas. Como sabemos, aquellas eran condiciones de vida muy duras por el medio ambiente, y los hombres de esas comunidades fueron guerreros temibles, implacables. Usaban el arco y la flecha, armas más efectivas que el atlatl, que era la vara utilizada en Mesoamérica para lanzar dardos. Los poderosos aztecas llamaron chichimecas a esos pueblos, con lo que querían señalar su lenguaje y sus costumbres primitivos. Así también chichimecos nombraron a los aridoamericanos los españoles. Oasis América se extiende en aquel periodo prehispánico desde el territorio del actual Estados Unidos en el norte de América hasta la región sur de la mexicana Chihuahua por un lado. También corre Oasis América desde la costa del actual estado de Sonora en el Golfo de California hasta el valle del río Bravo, que es el que separa a México de nuestro vecino del norte. El nombre de esta región cultural alude a su situación como área intermedia entre las altas culturas mesoamericanas
y las culturas del desierto árido americano, nómadas aún en aquel tiempo. Los oasis americanos fueron agricultores, aún ante condiciones climatológicas poco favorables. Su agricultura, por eso, alcanzó escasos niveles de eficiencia, por lo que aquellos pueblos se dedicaron también a la caza y a la recolección en busca de su subsistencia. Desde el año 3500 a.C., fecha que se atribuye a los restos de maíz fósil hallados en Pat Cave, Arizona, en Estados Unidos, se practicaba la agricultura. Se calcula al mismo tiempo que el maíz fue subiendo desde el sur del continente hacia el norte, ya que existen datos de la presencia del grano en Norteamérica ya en el año 5000 a.C. Sin embargo, queda una cosa sin saber en la historia en lo relativo a este asunto. Se ignora quiénes fueron los portadores de la tecnología agrícola y qué papel cumplieron en el desarrollo de las altas culturas oasis americanas. Hay por lo menos 3 hipótesis para explicar su nacimiento. En la primera se afirma que hubo un desarrollo cultural independiente de origen muy antiguo. Esta hipótesis es llamada por los expertos de carácter endógeno, es decir, que alude a razones puramente internas propias de aquellas culturas. Se piensa que los oasis americanos fueron favorecidos por el clima, que sería mejor que el que tuvieron los aridoamericanos. Esto en realidad es relativo, porque lo cierto es que el clima también en este caso, en el caso de Oasis América, era muy seco, aunque no llegaba a serlo tanto como el de las zonas áridas. Hay quienes piensan que los portadores de las culturas mesoamericanas fueron hacia el norte. Tendrían ahí una gran influencia. Las culturas oasis americanas, según esta idea, al igual que las del norte de Mesoamérica, habrían tenido vinculación con las que originalmente habitaron el occidente del México actual. Existe una evidencia arqueológica que señala que grupos de filiación yutonagua habrían implantado la práctica de la agricultura en la región oasis americana. Con todo, aun si las técnicas agrícolas fueron importadas del sur, los oasis americanos fueron capaces de construir una civilización original en muchos aspectos esenciales, y así pudieron mantener nexos con los agricultores de Mesoamérica. Nos resta solo ver los rasgos principales de los pueblos que desarrollaron en estas regiones y sus culturas. Los olmecas formaron la primera civilización de Mesoamérica. Crearon el juego de pelota, un calendario, inventaron la escritura en la que empleaban jeroglíficos ya en el año 900 a.C. Se adelantaron a todos en todo el continente. Y tan asombrosos fueron aquellos logros como admirable es el arte que crearon. Todos conocemos las grandes cabezas olmecas, colosales, hermosas y misteriosas piedras cinceladas con sensibilidad y llenas de significados. Representan a guerreros o jefes de gobierno según se piensa. Las 17 cabezas olmecas que conocemos en nuestros días pueden verse en el Museo de Antropología de Jalapa en Veracruz y en el Parque Museo La Venta en Tabasco. Además de aquellas cabezas formidables de varias toneladas de peso y hasta de 4 metros de altura, los olmecas realizaron otro tipo de escultura de menor tamaño, como algunas en las que representaban luchadores o niños con características procedentes de la mitología, así como altares. Los olmecas fueron también hábiles y sensibles ceramistas y alfareros, y dejaron testimonio también de su trabajo con ciertas piedras como el jade, con el que hacían máscaras fúnebres. La cultura olmeca se estableció y floreció en el sur de Veracruz y en el oeste de Tabasco. Sus sitios más importantes fueron San Lorenzo, Laguna de los Cerros, La Venta y Tres Zapotes. Su población fue numerosa y se asentó en mesetas cerca de los ríos junto a tierras fértiles. Con el paso del tiempo, los olmecas fueron más allá de su lugar de primer desarrollo, su área nuclear, en la costa del Golfo de México, y formaron el primer complejo cultural de alcance mesoamericano. Para esto fue clave su intensa actividad comercial, basada en su agricultura, cuyos productos intercambiaron por otros bienes con otros pueblos.
Los olmecas eran politeístas, es decir, creían en varias divinidades relacionadas con la agricultura y con fenómenos. Seres y elementos de la naturaleza como el sol, el agua. El culto del jaguar estaba en el centro de su religión y lo representaban en su arte de formas diversas. Otros animales eran para ellos dioses, como el caimán y los reptiles. Como en otras culturas, muy diferentes inclusive, su religión vinculaba a los dioses con los gobernantes, cuyos poderes procederían de la divinidad, lo que los hacía más poderosos todavía. Otras culturas centrales por el recorrido de nuestros antepasados prehispánicos son la zapoteca y la maya. La cultura de los zapotecas, o pueblo del zapote, nació alrededor de hace 2500 años. En el periodo preclásico, se asentaron en la región central de Oaxaca. Al tiempo en que los teotihuacanos progresaban junto al Valle de México y en que florecían las ciudades mayas en el sureste, se desarrollaba la ciudad zapoteca de Monte Albán, en Oaxaca. Al comienzo, los zapotecas fueron sedentarios, dedicados a la agricultura. Politeístas también rendían culto a varios dioses, en especial al dios de la lluvia. Y también, como tantos otros pueblos mexicanos, a los muertos. Además de la hermosa Monte Albán, tenían otro magnífico centro religioso, Mitla. Grandes artistas, arquitectos imaginativos, como prueban las bellas pirámides de sus ciudades. Practicantes pioneros de la escritura con jeroglíficos, diestros en matemáticas y la elaboración de calendarios. Practicantes también del juego de pelota, los zapotecas tuvieron en su cultura semejanzas notorias con los olmecas, los antiguos mayas y también con los toltecas. Su agricultura estuvo fundada en el culto a las divinidades del sol, la lluvia, la tierra y el maíz. Fueron tejedores hábiles y esmerados alfareros. Existen otras culturas de igual modo importantes como la maya, la teotihuacana, las culturas del centro de Veracruz, las culturas del occidente, las culturas de la región del centro norte, la de los toltecas, la de los huastecos, la de los mixtecos, la de los totonacos, la de los purépechas y la de los mexicas. Por último, saber de estas culturas nos permite conocer más acerca de nuestras raíces, ya que mucho de lo que se desarrolló en aquellas culturas está vivo en nuestros días. Lo cierto es que, a pesar de la conquista y de la implantación en el país del modo de vida occidental, aún quedan huellas.